Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Brasil. Oficialmente República Federativa de Brasil es un país soberano de América del Sur que comprende la mitad oriental del continente y algunos grupos de pequeñas islas en el Océano Atlántico. Su capital es Brasilia y su ciudad más poblada es Sao Paulo. Es el tercer país más grande de América. A pesar de que sus más de 203 millones de habitantes hacen de Brasil el séptimo país más poblado del mundo, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte de la población se concentra a lo largo del litoral, mientras que el interior del territorio aún está marcado por enormes vacíos demográficos. El idioma oficial y el más hablado es el portugués, que lo convierte en el mayor país lusófono del mundo. Por su parte, la religión con más seguidores es el catolicismo, siendo el país con mayor número de católicos nominales del mundo. La sociedad brasileña es considerada una sociedad multiétnica al estar formada por descendientes de europeos, indígenas, africanos y asiáticos. La economía brasileña es la mayor de América del Sur, Iberoamérica y del Hemisferio Sur, la 11ª mayor del mundo por PIB nominal y la 8ª mayor por paridad del poder adquisitivo, PPC. Es considerado una economía de renta media alta por el Banco Mundial y un país recientemente industrializado, que tiene la mayor proporción de riqueza global de América Latina debido al abundante petróleo y diversos minerales encontrados fácilmente en el país. Sin embargo, su abundante riqueza está muy concentrada, convirtiendo al país en uno de los más desiguales del mundo. El 10% más rico de su población recibió el 54% de la renta nacional en 2018. Como potencia regional y media, la nación tiene reconocimiento e influencia internacional, siendo también clasificada como potencia global emergente y como potencial superpotencia por varios analistas. Vicente Yáñez Pinzón fue el primer navegante europeo que llegó al Brasil. Descubrió las costas del extremo septentrional de Brasil en enero de 1500, 3 meses antes de la llegada de la flota comandada por Pedro Álvares Cabral. La expedición de Yáñez llega a Cabo de Consolación y siguiendo la costa noreste alcanza el río Amazonas que nombra Santa María de la Mar Dulce poco antes de que arribaran los europeos. Se estima que la costa oriental de América del Sur, que yace en el actual territorio de Brasil, estaba habitada por cerca de 2 millones de indígenas. La población amerindia se encontraba dividida en grandes naciones indígenas, a su vez compuestas por varios grupos étnicos, entre los que se destacaban los tupí-guaraníes, los macro-jê y los aruacos. Algunas tribus tienen una mezcla de Oceanía debido a antiguas migraciones del Océano Pacífico. Los primeros se subdividían en guaraníes, tupiniquines y tupinambás, entre otros. Los tupís se extendían entre los actuales territorios de los estados de Río Grande del Sur y Río Grande del Norte. Los portugueses encontraron a los nativos aún en la Edad de Piedra y divididos en varias tribus, la mayoría de las cuales pertenecían a la familia lingüística tupí-guaraní, y que constantemente luchaban entre sí. Según Luis da Câmara Cascudo, los tupís fueron la primera raza indígena que tuvo contacto con los colonizadores y derivó en una mayor presencia suya, como la influencia en el mameluco, en el mestizo y en el luso brasileño que nacía y en el europeo que se quedaba. La colonización se inició oficialmente en el año 1534, cuando Juan III dividió el territorio en 12 capitanías hereditarias, pero debido a varios problemas con este sistema, en 1549 el rey Juan III nombró a un gobernador general para administrar toda la colonia. Los portugueses asimilaron algunas de las tribus nativas, mientras que otras fueron esclavizadas o exterminadas por las guerras prolongadas o por las epidemias causadas por las enfermedades traídas por los europeos, a las cuales los indígenas no tenían inmunidad. A mediados del siglo XVI, el azúcar se convirtió en el producto de exportación más importante de Brasil, y el comercio de esclavos africanos por parte de los portugueses comenzó a incrementarse en respuesta a la creciente demanda internacional. Mediante varias guerras contra los franceses, los portugueses expandieron lentamente su territorio hacia el sudeste, apoderándose de Río de Janeiro en 1567 y hacia el noroeste, tomando São Luís en 1615. De esta forma, enviaron en 1669 varias expediciones militares hacia Amazonía y conquistaron las fortalezas inglesas y neerlandesas, fundando aldeas y nuevas fortalezas. En 1680 extendieron el territorio controlado en el extremo sur del país al fundar la colonia del Sacramento en la orilla izquierda del Río de la Plata, en el actual Uruguay. No obstante, la expansión territorial brasileña hacia el sur provocó múltiples conflictos,
entre ellos la guerra con las misiones jesuíticas, que poseían una organización semiautónoma, y la posterior guerra guaranítica. A finales del siglo XVII, las exportaciones de azúcar comenzaron a disminuir, pero alrededor de 1693, el descubrimiento de yacimientos de oro en la región que más tarde sería llamada de Minas Gerais, así como la explotación de otras minas en Mato Grosso y Goiás en las décadas siguientes, salvaron a la colonia de un colapso económico inminente. Miles de inmigrantes provenientes de la costa de Brasil y de Portugal se desplazaron hacia las minas. Los españoles intentaron impedir la expansión de los portugueses dentro del territorio que les pertenecía de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Tordesillas de 1494, y consiguieron reconquistar la banda oriental en 1777. En 1808, la familia real portuguesa y la nobleza portuguesa huyeron de las tropas del emperador francés, Napoleón Bonaparte, que estaba invadiendo Portugal y la mayor parte de la Europa central, y se estableció en la ciudad de Río de Janeiro, que de esta manera se convirtió en la capital de facto del Imperio portugués. En 1815, Juan VI, entonces el príncipe regente de Portugal en nombre de su madre María I, elevó al Estado de Brasil, una colonia portuguesa, a un reino soberano en unión con Portugal. Juan VI regresó a Europa el 26 de abril de 1821, dejando a su primogénito, Pedro de Alcántara, como príncipe regente. El gobierno portugués intentó transformar a Brasil en una colonia una vez más, privándolo de los derechos que poseía desde 1808. Los brasileños se resistieron a ceder y Pedro se adhirió a su causa, declarando la independencia del país el 7 de septiembre de 1822. El 12 de octubre, Pedro fue declarado primer emperador del Brasil y coronado como Pedro, y el 1 de diciembre. Las disputas entre distintas facciones políticas llevaron a rebeliones y a una regencia inestable y casi anárquica. Sin embargo, los grupos rebeldes no estaban en contra de la monarquía, aunque algunos declararon la secesión de sus provincias como repúblicas independientes, pero solo mientras Pedro II fuese incapaz de gobernar. El caso más notorio fue el de Río Grande del Sur y Santa Catarina, los cuales, por medio de la Guerra de los Farrapos, se proclamaron independientes del Imperio brasileño. Debido a esto, Pedro II fue declarado emperador prematuramente y Brasil disfrutó de casi medio siglo de paz interna y un rápido progreso económico. Como en un principio el gobierno republicano era poco más que una dictadura militar, la nueva constitución promulgada en 1891 convocó elecciones directas para el año 1894. Este documento también abolió las restricciones del derecho al voto que existían en el periodo monárquico, cuando solo se les otorgaba a aquellos que tuviesen un nivel de ganancias determinado, aunque mantuvo el carácter abierto, y no secreto, del voto y, entre otras medidas, solo se permitía la participación de los hombres alfabetizados, en una época en la que la mayoría de la población brasileña era analfabeta. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.